Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1. Disculparme que por causa mía no tenemos boletín en el día de hoy. Los ajetreos de esta semana me impidieron acercarme a recoger los boletines. Hechos, capítulo 1, el versículo 8. Creo que es conocido por todos. La palabra dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Es nuevo el texto? No, ¿verdad? Ayer, como sabéis, contrajeron matrimonio en los remanentes, Jonathan y Miri, ¿verdad? Como la conocemos. Ellos ayer tomaron una determinación en su vida. Se casaron el viernes en el juzgado, delante de un juez. Siempre que hay una ceremonia de esta envergadura, siempre me produce un poco de gracia, ¿no? Cuando van a hacer la boda civil, encima de la mesa está el Código Penal. Me llama siempre la atención. Vas a una boda y te encuentras el Código Penal encima de la mesa, ¿no? Entonces, te llama la atención. Y el juez o el que celebraba la ceremonia: que sepáis que aunque mañana os casáis por la iglesia, pero esta es la fecha que vale. Y bueno, eso lo dirás tú. Valdrá porque hay que dar al César lo que es del César. Pero lo más importante es la determinación que hacemos delante de Dios. Y ellos ayer tomaron esta determinación de vivir, de unir sus vidas, no solamente como matrimonio, sino como remanentes para un plan y un propósito que Dios tiene para ellos en unidad. Amén. Ese es el matrimonio de los remanentes y de los hijos de Dios. No es solamente porque contigo pan y cebolla, que te quiero mucho para toda la vida. Que sí, que es verdad que también, pero sobre todo es buscar el plan de Dios dentro de la unidad de un matrimonio que Dios ha unido. Amén. Es una determinación que se tomó. A veces digo, no era necesario, ¿verdad? Hay muchas parejas que se casan por el juzgado y no hay ningún otro evento. Ya está, se casan en el juzgado, ahí delante de la figura del rey, como en todos los juzgados, ya está. Y es válido cara a la sociedad. Pero nosotros, como hijos de Dios, determinamos poner nuestro matrimonio delante de Dios. Es una determinación. Y les digo, es una mayor responsabilidad, incluso que el Código Penal que está encima de la mesa. Lo hacemos delante de Dios. Y es una determinación. Y como personas que hemos recibido salvación, hijos de Dios que somos, que hemos cambiado totalmente, que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, que hemos pasado de muerte a vida, que hemos pasado de ser gobernados y dirigidos por el diablo, por Satanás. Nosotros hoy somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Hemos cambiado totalmente. Y para nosotros que hemos cambiado totalmente, tenemos que empezar a tomar determinaciones en nuestra vida para nuestro futuro. Tenemos que tomar determinaciones en la vida, ¿verdad? Tenemos que tomar esas determinaciones. Cuando nosotros tomamos determinaciones delante de Dios, cosas ocurrirán. Y no son cosas fortuitas ni casuales. Cuando nosotros determinamos cosas delante de Dios, cosas grandes ocurren. Cosas grandiosas van a ocurrir cuando lo hacemos delante de Él. Por eso el propósito de este culto, el propósito de este mensaje, no es hablar de la boda, es el oír la palabra y tomar determinaciones y decisiones en el día de hoy. Tomar decisiones en este día, en esta mañana. Vamos a acercarnos a varios textos de las Escrituras. Siento nuevamente no poder tener el boletín donde habíamos puesto, o tenía puesto, tengo el original, por eso puedo yo tenerlo,
donde están los textos. La semana que viene prometo que lo tendréis. Pero vamos a acercarnos a la palabra. Y nos acercamos a un texto que la semana pasada recordamos. Abraham capítulo 13 del 14 al 18. Abraham resuelve separar los caminos con Lot. Abraham tiene que tomar una decisión debido a los problemas derivados con su sobrino dentro del hogar. Esa discordia, esa disputa que se habían originado entre los pastores del uno y los pastores del otro. De Abraham y de Lot discutían, había problemas, había dificultades. Puede parecer que tomar esta decisión que tomó Abraham de decir, Lot, tú ahora a partir de ahora, tú elige un camino y yo me voy a marchar por otro. Parece que eso es una cosa vana, sencilla, sin importancia, parece que es algo baladí, parece, no es tan relevante, no es algo tan, bueno, el sobrino por un lado y yo por otro, parece que no es nada importante y grave. Pero Dios ya había dicho a Abraham una palabra, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero Abraham no le creyó, ¿verdad? No le creyó. Hay veces que creemos que tenemos fe. Hay veces que pensamos. Y es verdad que a veces creemos la palabra, tenemos las escrituras y vemos, y quién, qué creyente, qué hijo de Dios, hoy en día podría decirme que no cree en todo lo que viene en la palabra. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios van a decir, creo en la palabra. Abraham de alguna manera también creyó en la palabra. De alguna manera tenía fe. Ay, Dios me ha dado una palabra, mira, mi descendencia va a ser grande. Y creyó esa palabra, ay, es verdad. Va a tener una descendencia grande, está ahí. Y cuando tomó a su sobrino, y se lo llevó con él en el principio, ¿por qué creéis que fue? No era porque no tenía fe. Precisamente se lo llevó porque tenía fe. Pero una fe que le llevó y le impulsó a coger a Lot y dijo, como es mi sobrino, y en el contexto cultural, de alguna manera lo que estaba haciendo era tomándole como hijo. Es decir, estamos viendo que él estaba utilizando nuevamente su fe, pero no estaba utilizando la gracia de Dios. Nuevamente él estaba teniendo la fe, pero estaba impulsando a hacer las cosas con su metodología, con su sistema, con sus fuerzas, con su conocimiento. Yo creo en la palabra, claro, no te voy a discutir que no crees en la palabra de Dios, no me lo vas a negar, pero creemos en la palabra, pero resulta que tomamos nuestras propias resoluciones, en nuestra forma y nuestro método. No dejamos obrar a Dios a través de la gracia. Y enseguida empezamos a tomar deliberaciones. Y no es que ayudar a su sobrino fuera malo. No es malo ayudar a un sobrino, no es malo ayudar a un pariente. Podemos, debemos de hacerlo. Pero lo que había en el corazón era incredulidad. No de que la palabra fuera correcta, sino que Dios podría hacerlo por la gracia. No es creer que la palabra mentía, no era eso. A veces nosotros tenemos también este mismo problema. Es la razón por lo cual los problemas nunca dejan de venirnos. Porque nadie dice que no cree en la palabra, pero inmediatamente nosotros metemos mano y tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Y aquí vemos que fue Lot, pero la semana pasada o tiempo anterior fue cuando hubo hambre sobre la tierra. Y Abraham, en vez de confiar en Dios, ¿qué hizo? Voy a bajarme a Egipto, que hay comida. ¿Es malo eso? No es que sea malo en sí mismo. ¿Tenía fe que Dios proveería? Sí. Pero ¿cómo va a proveer Dios? ¿A través de mi fuerza, de mi conocimiento? ¿A través de mis decisiones personales? ¿O creyendo que Dios va a obrar según la gracia? Que Dios va a obrar y va a hacer la obra como Él quiera. Y la semana pasada vimos lo mismo. Ismael, yo tengo que hacer la obra porque tú me has dado una promesa. Tú me has dado la palabra de que vamos a ser multitud. Pero como Sara no puede tener un hijo, voy a hacerlo a mi manera. Voy a hacerlo con mis fuerzas. Voy a esforzarme. Es la obra de Abraham. Pero creyó en la palabra de Dios. Claro que creyó. Pero utilizó su fuerza, utilizó su metodología y levantó a Ismael. Por eso Dios tiene que venir a él y decirle, Abraham,
tienes que separarte del camino de Lot. Abraham, no es ese el camino, sepárate. Por eso es que Dios tiene que encontrarse en Egipto y dice, coge y sal de Egipto. Es por eso que la semana pasada veíamos, Abraham, escucha a tu mujer. Varones, escuchar a vuestras mujeres. A veces os vais a quitar de muchos problemas. Escuchar a veces a la mujer. No suele ser muy normal entre los varones. Escuchar a las mujeres, a vuestras esposas, escucharlas. Porque Dios las utiliza para hablarnos. Somos tan cabezones. Y Dios tiene que darle una palabra a Abraham. A través de Sara, echa la esclava. Echa la obra de la carne. Echa la obra de la potencia de la persona, de la fuerza personal. Dios tiene que utilizar a la mujer. Escucha a Sara. Escúchale porque es la gracia. Es la gracia que ella va a obrar por la gracia de Dios en su vida. Tenemos que entender esta palabra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que tomar una determinación de fe. Pero no una determinación de fe solamente en la palabra, sino una determinación de fe de que Dios va a cumplir su palabra. Y Dios la va a cumplir con su método, con su sistema, con su metodología. Y cuando Abraham tomó esta determinación, Dios le sube al monte en un lugar alto y le da esa palabra. Alza tus ojos, mira desde el lugar hacia el norte, al sur, al este y al oeste. Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Toma esa determinación de creer de que Dios te ha dado una palabra, pero que Él mismo la va a cumplir. Toma esa determinación y esa decisión en el día de hoy. Mira también en el libro de Génesis capítulo 32, encontramos a Jacob. No importa cuánto oraba, y Jacob oraba, pero su mayor problema no fue resuelto. Y oraba mucho, pero no fue resuelto. Y cuando se iba a enfrentar a su hermano, envía a su familia delante de él. Y se sentó solo frente a un río, el río de Jaboc. Pero él rechazó rendirse y llegó a una determinación en su vida. Se agarró al ángel de Dios y le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. No podía continuar de esa manera, necesitaba una respuesta de parte de Dios. Y él determinó aferrarse a esa respuesta. Señor, esa respuesta no me viene. Lo he intentado todo. Y Jacob, si leéis la historia de Jacob en el capítulo 32, veréis que él intentó todo. Él mandó a sus animales, a su ganado. Como no funcionó, mandó a los criados. Y como no funcionó, dijo, pues mandó a las mujeres y a los hijos. Se quedó solo. Cuando no tenía nada, necesito una respuesta de parte de Dios. Y él determinó, hasta que Dios le dio esa respuesta, a partir de ahora tu nombre ya nunca más será Jacob, engañador, embaucador. A partir de ahora tu nombre será Israel. Dios le cambió el nombre. Hay una necesidad para que tú también vengas a tener una determinación importante en tu vida. Hay una necesidad en cada uno de nosotros para que lleguemos a tener esta determinación. Señor, hasta que tú no me bendigas, hasta que tú no me des la respuesta, hasta que, Señor, tú no vengas, no voy a soltarlo. Señor, toma esta determinación en este día. No importa lo que esté pasando, no importa lo que hayas hecho hasta ese momento, no importa las determinaciones personales, humanas, racionales que hayas podido tomar. Estarán bien o mal, no importa eso. Espera la respuesta de Dios. Espera esa respuesta. Si nos fijamos en Éxodo capítulo 5, cuando al principio Moisés se mantuvo diciendo que no podía hacer lo que estaba Dios mandándole. No puedo hacerlo. Tartamudo, voy a presentarme yo delante de un faraón. Hasta que llegó el momento de tomar esa determinación. Y cuando él toma la determinación de ponerse delante de Faraón con el pacto que Dios le había dado, a partir de entonces, desde ese momento, Dios le concedió los 10 milagros para que pudieran salir de allí. Dios movilizó sus ángeles para que fueran delante de él durante todo ese camino. Si llegamos a tener esa pequeña determinación, tú hoy no saldrás solo de este lugar.
Los ángeles de Dios irán delante de ti en este día. En todo tu caminar, los ángeles de Dios irán contigo. Acontecimientos asombrosos ocurrirán en tu vida. Determina hoy esa realidad. Determina estar delante de Dios con ese pacto que Dios te ha dado. Ponte delante de todo problema, delante de toda circunstancia. No te importe nada, porque el pacto de Dios está contigo. Los ángeles de Dios acampan delante de ti. No tengas temor de ningún tipo. Mira lo que le pasó a Daniel. Puedes leer en Daniel capítulo 6, del 10 en adelante. Daniel, jugándose la vida, tuvo una determinación. Voy a orar. No importa, yo puedo perder mi vida, pero no puedo dejar de orar. No importa que me estén vigilando, yo voy a abrir las ventanas de mi casa. Que la gente vea, pero yo tengo que estar orando. Y es en ese momento cuando toma la determinación, aun en la puerta de esa cueva o de ese lugar donde le iban a arrojar, los ángeles de Dios están delante de él, cerrando la boca a los leones. Parece extraño, pero podemos tener experiencias como esta para desenredar nuestra vida de fe, para desatar nuestra vida que todavía no está liberada, para determinar cosas como esta. Señor, cierra la boca a los leones, porque yo he tomado la determinación de orar. Y esta es la diferencia, y esta es una gran diferencia entre quien es creyente, y ya no solamente voy a decir creyente o incrédulo, sino aquel que es discípulo, la diferencia de aquellos que son simplemente multitud. El que realmente entiende la oración como un verdadero obrero, un verdadero discípulo, puede quedarse inmóvil, no hacer nada, simplemente arrodillarse, abrir la ventana, arrodillarse y orar a Dios. El discípulo es aquel que se arrodilla y no hace nada, solamente ora y espera la respuesta de Dios, nada más. La multitud, ¿qué hace? Vamos a orar, sí, pero voy a cerrar las ventanas, que nadie me vea aquí, cuando me venga bien, cuando no me interrumpa nada. La multitud ora así. Hay pastores que he tenido problemas, he tenido dificultades, ¿qué? El discípulo, sí o sí, ora delante de Dios. Determina orar, determina no moverse, determina no hacer nada por sí mismo. Simplemente orar y buscar la respuesta de parte de Dios. Si nosotros vemos esto, tú también puedes tomar esta determinación hoy. Y si tomamos esta determinación hoy, Señor, yo voy a orar. Y aunque parezca que no hago nada más, y parezca que es algo insignificante, aunque parezca que es algo, bueno, solo orar. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo cuando decía algo así, algunos diáconos me miraban diciendo, bueno, pero ¿solo orar? Habrá que hacer algo más. Bueno, cuando Dios responda, haremos algo más. Pero hasta tanto y cuanto Dios nos responde, solo orar. Solo buscar la respuesta de Dios. Y cuando haces esto, Dios obra en tu vida. Cuando hacemos esto y no hacemos ninguna otra cosa, es que Dios obra en tu familia. Es que Dios obrará en tu trabajo. Dios obrará en tu ministerio. Y no hay nada más que hacer. Y tendremos respuestas como los discípulos del aposento alto en la casa de Marcos en Hechos 1, del 12 al 14. Y se encerraron en ese lugar alto. Y se encerraron ahí todos juntos sabiendo que podían ser encarcelados, que finalmente podían ser ejecutados si seguían juntándose. Fueron amenazados de muerte, pero ellos no importó, porque habían tomado una determinación. No importa, aunque tengamos que morir. No importa, nos vamos a seguir reuniendo. Aunque nos persigan, no importa. Y sabemos, fueron etiquetados como una herejía. Son unos herejes, son sectarios y les llamaban de todo. Pero a ellos no les importó. Determinaron, decidieron reunirse. Decidieron estar en ese lugar. La muerte no era nada para ellos, porque habían tomado una determinación. No era nada, no era el problema.
Hemos tomado la determinación de reunirnos, de juntarnos, de estar orando porque Dios me ha dado una palabra, porque Dios va a cumplir esta palabra en este lugar. Él ha prometido que nos daría el poder. Él ha prometido que esta palabra se cumpliría en esta época, en este tiempo. Y yo no me voy a mover hasta que la palabra de Dios, la palabra que Él me ha dado, se esté cumpliendo. Probablemente alguno diría, venga, ¿por qué no salimos y vamos a predicar y vamos a hacer y vamos a organizarnos y vamos a hacer esto o lo otro? Si los primeros discípulos hubieran sido bautistas, yo sé lo que ellos hubieran hecho. Hubieran creado un comité. Vamos a juntarnos, vamos a escoger algunos que determinen. Y vamos a hacer un comité de evangelismo, y vamos a hacer un comité de obra social, y vamos a hacer un comité de... Porque los bautistas son así. Yo como vengo puedo decirlo porque como vengo de un contexto bautista puedo meterme con ellos, porque yo sí he sido así. Enseguida creamos una comisión. Si hubieran sido bautistas, hubieran hecho una comisión. Vamos a hacer una comisión entre nosotros. Pero ellos tomaron una determinación. No es hacer comisiones, no es tomar esas determinaciones en el plano humano, no es lo que tú creas que debes de ser. Es esperar la palabra. Es ver cómo Dios mismo va a cumplir su palabra. Ellos tomaron esa determinación, creer en esa palabra. Ellos dieron la mayor respuesta del Antiguo y del Nuevo Testamento, que se produjo en ese lugar, en el aposento alto de Marcos, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el momento, la palabra de Dios se cumplió en su vida. La mayor respuesta que había se cumplió en ese momento. Ellos pudieron ver esa gracia de Dios. Ellos pudieron ver el cumplimiento de la promesa. Ver cómo el pacto se cumplió en sus vidas. Por eso oro en el día de hoy, que hoy sea un día de tal bendición, de que la palabra que Dios nos ha dado, cuando la esperamos en oración, se cumpla en nosotros. Cuando usted haya decidido a obtener esta gracia, Dios estará obrando. Dios obrará. El Espíritu Santo, a quien no podemos ver, a quien no vemos, estará obrando a través de ti y alrededor de ti. No lo vemos, no importa que no lo veamos. Él está ahí. Piensa, no siempre vamos a tener la edad que tenemos de ser activos. Nos estamos haciendo mayores. No podemos dejar pasar el tiempo. No podemos dejar pasar la oportunidad. Bartimeo, un ciego, que escuchó que Jesús pasaba por ese momento, él llegó a esa conclusión. No puedo dejar pasar este momento. No puedo dejar de pasar. Y este hombre gritó, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que era el Mesías. Ten misericordia de mí. Era ciego. Él no dijo ayúdame. Él no dijo sáname. Ten misericordia de mí. Señor, tú eres el Hijo de Dios. No dejes pasar esta oportunidad. No dejes pasar el horario de Dios. No te puedes permitir el lujo de ver pasar el horario delante de ti, el horario de Dios, y no tomarlo. No dejes pasar ese momento, porque grandes obras ocurrieron cuando la palabra se cumplió. Grandes milagros ocurren cuando la palabra de Dios se cumple en nosotros en el día de hoy. Tenemos que ver esta palabra. Tenemos que tomar esta determinación. Yo os invito hoy a tomar una determinación. La semana que viene hablaremos algo más. Pero yo os invito a tomar una determinación en torno a vuestro futuro. ¿Amén? ¿A alguien le interesa el futuro? Tenemos que tomar una determinación en cuanto a nuestro futuro. Tienes que tomar una determinación en cuanto a tu futuro. El texto que hoy hemos leído, y el diácono ha leído de Josué 24, lo he escogido precisamente pensando en esta palabra. Josué tiene que levantarse delante del pueblo, ponerse de pie. Y después de expresar una serie de condicionamientos y de motivaciones y de porqués, él llegó a una determinación delante del pueblo. Vosotros haced lo que os dé la gana. Debiera decir en esa palabra, servir a quien queráis, buscar los dioses que queráis, pero yo y mi familia serviremos a Jehová.
Yo y mi familia serviremos al Dios vivo. Era una determinación que Josué entendió que había que tomar en ese momento. Y él la tomó. Y se lo dijo al pueblo. Y vosotros haced lo que queráis. Pero yo voy a servir a Jehová. Yo voy a servir a Dios. El pueblo entendió, como que se le abrieron los ojos. ¿Cómo vamos a servir a otros dioses? Y llegaron también a esta determinación. Nosotros también queremos servir a Dios. Pero tiene que haber un momento que si queremos ver nuestro futuro cambiar, tiene que haber un momento que tenemos que tomar una determinación. Y tenemos que empezar a tener y a tomar una determinación en cuanto a tu futuro personal. Tienes que tomar una determinación para tu vida. Tienes que tomar determinaciones para tu futuro. Por una razón sencilla, fácil, lógica. Porque te vas a encontrar todavía en mayores peligros y en mayores angustias si no tomas esta determinación acerca de ti mismo. Es decir, si no tomamos esta determinación, los problemas que han estado viniendo a nosotros, hermano, no van a ser nada en comparación con lo que nos va a ocurrir si nos seguimos tomando determinaciones en nuestra vida. Y hay veces que puede que no sea fácil, no sea sencillo, pero tenemos que tomar determinaciones porque todavía tenemos hábitos que no están bajo control de parte de Dios. Todavía tenemos hábitos en nuestra vida que nos están dominando. Hay problemas espirituales, que es el motivo por lo que tenemos que tomar esta determinación de fe en el día de hoy. Porque todavía tenemos problemas espirituales. Hay veces que el creyente viene y pregunta, bueno, ahora que creo en Jesús, ¿qué debo de hacer? A veces nos preguntan, como pastores, me creo que a vosotros también. Ahora he empezado a creer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso es algo secundario, no es lo más importante. ¿Qué tengo que hacer? No es lo más importante. Nuestra mente, nuestra lógica siempre está implícita en hacer algo. Tenemos que hacer. Pastores, obreros, nos ocurre mucho eso, estamos muy dados. Tenemos esa deformación profesional de siempre querer hacer algo. Y lo transmitimos también. Tenemos que cambiar ese pensamiento. Tenemos que hacer ver que esto no es lo importante, no es lo relevante. Lo más importante es, tienes que tomar una determinación en tu propia vida. Cuando alguien viene, cuando alguien nos visita, cuando alguien empieza a venir a visitarnos, se convierte. No es importante, bueno, ya qué tengo que hacer. Determina en tu vida. Lo primero, determina algo en tu vida en primer lugar. Tienes que determinar qué cosas, cómo quieres vivir tu vida. ¿Cómo quieres vivir tu vida? Si tú no determinas cómo quieres vivir tu vida, no vas a llegar a ningún lado. Nunca vas a hacer nada. Pasamos los días y tenemos una costumbre, hermanitos, tenemos una costumbre. Dios sabe, Dios hará. Tenemos esa costumbre, ¿verdad? Bueno, Dios hará. No sé, bueno, Dios hará. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios hará? Sí, ya sé que Dios hará, pero ¿qué significa eso en tu vida? No significa nada. ¿Qué estás orando? Dios hará. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué área? ¿En qué cosas? Determina cómo quieres vivir tu vida. Tienes que determinar en qué vas a invertir tu vida. Los que ya somos mayores dicen, bueno, nos queda poco, ¿eh? Pero aún así tenemos que ver, porque quizás nos quede menos por la edad. Creo que soy casi de los más mayores, citando a los ancianos. Pero aún así, ¿cómo quiero invertir mi vida? ¿Cómo quiero terminar el resto de mi vida? Tengo que determinar en mi vida cómo quiero hacerlo. Remanentes, tenéis toda la vida por delante. ¿En qué voy a invertir mi vida? Voy a invertirla en sacar una carrera, una buena licenciatura que me va a proporcionar un buen puesto de trabajo, aunque hoy en día eso de las licenciaturas y la carrera no te garantizan nada, pero vamos a mirar eso porque me va a acarrear
una situación económica solvente donde voy a tener una vida desahogada y voy a invertir mi vida en ello. Gente que lo hace. ¿En qué vamos a invertir nuestra vida? Yo tengo que determinar, eso es lo más importante de todo. No es qué tengo que hacer, no. ¿Qué vas a invertir tu vida? ¿En qué la vas a determinar de que tu vida va a ser? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo quieres vivir tu vida? Y tenemos que determinarlo ahora. Porque tienes que empezar a tomar determinaciones sobre tu vida, pero también tienes que tomar determinaciones acerca de tu familia y de tus hijos. Porque no es solamente sobre ti ahora, es que tú estás afectando a otros. Estamos afectando también a nuestros hijos. Y en este tiempo Dios nos está bendiciendo con bebés que tenemos y bebés que vienen en camino. Dios nos está bendiciendo. Ahora, papás que tenéis hijos, mamás que tenéis hijos, papás y mamás que tenéis bebés, niños, tomar determinaciones por vuestros hijos, determinar por vuestros hijos, determinar por vuestros hijos. ¿Cuánto tiempo vais a invertir en vuestros hijos? ¿Cuánto tiempo vais a invertir en los estudios por vuestros hijos? ¿Cuánto vamos a invertir para que nuestros hogares sean hogares donde haya un ambiente espiritual? ¿Cuánto vamos a invertir en nuestra vida para que nuestros hogares haya un ambiente de estudio favorable a nuestros hijos? Un ambiente de paz, calmado, tranquilo, relajado, para que nuestros hijos puedan escuchar el mensaje de Cristo, donde puedan poner bases. Eso no ocurre por casualidad, eso no acontece porque sí, eso no ocurre porque nosotros digamos, bueno, Dios hará. No, hermano, no ocurre por eso, ocurre por determinar. Y a mí me asombra, desde las 9 de la mañana hay mamás aquí, algún remanente hay aquí a partir de las 9 de la mañana. Profesoras hay aquí a partir de las 9 de la mañana hoy domingo. Ahora yo tengo que ver en qué voy a invertir mi vida. ¿En qué voy a invertir y en qué voy a determinar para mis hijos? Estoy seguro que mañana lunes, no porque es fiesta, están de los niños de colegio, están de vacaciones, pero estoy seguro que en cualquier día laboral, todas las mamás por la noche ya están pensando, poniendo su despertador. Están ya preparando, en muchas de ellas, preparan los libros, la mochila, con los libros, los lapiceros, lo que tienen que llevar. La mamá se preocupa antes de acostarse, cariño, hijo, ¿has hecho los deberes? No, sí, pues ponte a hacerlos, etc. Nos preocupamos. ¿Por qué? Hemos determinado, ¿verdad? Hemos determinado que nuestros hijos estudien. ¿Sí o no? Hay algunos papás que tienen otra metodología y algunos dicen, bueno, si el niño no sabe lo que tiene que hacer, no le digáis nada. Hay papás que tienen esa metodología, no se preocupan en ese sentido, tienen otra metodología. Pero las generales nos preocupamos. Mamás, ¿os preocupáis de que vuestros hijos hagan los deberes? ¿Os preocupáis de que tengan los libros? ¿Os preocupáis de que por la mañana tengan la ropa preparada para ir? Lo que luego tenéis una actividad extraescolar, deportes. Los miércoles vamos a dar culto en Torrejón de la Calzada y ahí ya veo a Daniel, le veo a Daniel que viene al culto, pero viene vestido de futbolista, con sus botas, sus espinilleras, su chata. ¿Por qué? Porque han determinado que después van a entrenar, porque está en un equipo de fútbol, ¿verdad, campeón? Pero han determinado, van con la ropa preparada, y no les importa, han ido al colegio, han ido a dar culto y después van a entrenar. ¿Por qué? Determinaron. Han determinado. Pero no siempre determinamos por causa del Evangelio, ¿no? Las cosas no ocurren porque sí. ¿Visteis la semana pasada? ¿Qué ocurrió después del culto? ¿Se acordáis qué ocurrió después del culto? Los 3 remanentes aquí. A ver, ¿cuántos mayores hoy, ahora, podréis salir y dar el mensaje? ¿Cuántos? Hacemos un
50 euros. Somos mayores, ¿no? Por 20 euros dirán algunos, no, yo por 20 euros no me mojo. Tú no vale, que eres mayor. ¿Creéis que fue por casualidad? ¿Creéis que fue porque la mamá y la profesora dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera? ¿Creéis que fue por eso? Determinaron eso. La idea es determinar por vuestros hijos. Es lo más importante, es lo más grande. Los padres que no determinan, y hay padres que son raros, que hacen cosas raras, que tienen hábitos raros. Sus hijos aprenden esos hábitos y se convierten también en adultos raros. Es así. No es una varita mágica y lo lógico. Si al papá le gusta el fútbol y el papá se va al fútbol y lleva a su hijo al fútbol, ¿el niño qué va a pasar? Él va a buscar el fútbol, va a ir al fútbol, va a dejar el culto cualquier cosa por ir al fútbol. Porque los padres son así. Es la realidad. Tenemos que determinar por nuestras familias, por nuestros hijos. Tienes que determinar. Piensa, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué digo esto? Mira los 7 remanentes, observa los remanentes, hemos visto varios ejemplos, obsérvalos. Todo para ellos era una plataforma. Todo lo que ocurría en sus vidas era una plataforma. Todo lo que pasaban y todo problema se convertía en su mensaje que Dios le dio. Todo lo que ellos vivieron se convirtió en su propio testimonio que ellos podían dar a los demás. Para aquellos que entienden el Evangelio, para aquellos que son obreros, el problema no es problema, es el testimonio que Dios les está dando para compartir el Evangelio. Hermano, no es problema en sí mismo, es el mensaje que Dios te está dando. Es el mensaje que Dios nos proporciona para luego dar el Evangelio a las personas, para dar el mensaje a los demás. Y cuando hacemos estas obras asombrosas ocurren y ocurrirán en nuestras vidas, porque Dios tiene un plan importante para cada uno de los remanentes que estamos aquí. Todo lo que nos pueda ocurrir, lo que nos pueda pasar, está dentro del plan de Dios, como una plataforma para nuestras vidas. Tiene que ser así porque todo tiene que ver con nuestro problema espiritual que todavía tenemos. Y por causa de ese problema espiritual es lo que tenemos que tomar rápidamente determinaciones en nuestra vida. Porque todavía hoy tenemos problema espiritual. Todavía hoy hay problema espiritual en nosotros que nos frenan, que nos hacen caer todavía. Porque no tomamos determinaciones. Tenemos que tomar estas determinaciones. Porque cuando tomamos determinaciones, eso tiene que ver con mi futuro. Lo que yo determino hoy tiene que ver con mi futuro. ¿Qué voy a determinar hoy? Tiene que ver con lo que va a pasar mañana. Tú hoy te puedes preguntar ¿por qué estás en la situación actual? ¿Por qué está como está tu situación? Si miramos a política, en la crisis gubernamental económica que tenemos, ¿por qué hemos caído en una crisis? ¿Porque hoy ha venido un problema? No es porque hoy ha venido un problema, sino porque hace 5, 7 años, 10 años, se tomaron determinaciones y decisiones equivocadas, erróneas, que hoy estamos pagando. Porque hubo gobiernos en el pasado que no vieron la crisis, que no lo creyeron, o que no quisieron verla, o lo que sea, pero no tomaron determinaciones ni decisiones. Hoy tenemos lo que tenemos. En nuestra vida pasa exactamente igual. Si nosotros no tomamos esas determinaciones, mañana vamos a seguir fracasando. Si hoy tenemos problemas, mañana tendremos más. Si hoy estamos fracasando, mañana fracasaremos más. Si no tomamos determinaciones. Lo que decidamos hoy tiene que ver y va a conectar con tu futuro. Si hoy tomas determinaciones, si hoy tomas decisiones en tu vida,
decisiones de fe en tu vida, verás cómo tendrás éxito. Verás cómo tendrás respuesta. Tú has cambiado, eres un hijo de Dios. Has cambiado. Por eso tenemos que tomar estas determinaciones. Si no hacemos estas determinaciones, si no las tomamos en el día de hoy, hermano, que estás afligido, seguirás estando afligido todo el tiempo. Si no tomas decisiones, tus hábitos te van a seguir dominando. Si no tomas decisiones, lo que hoy estás pasando, seguirás pasando hasta que tomes estas decisiones. Tienes que tomarlas porque tú te has cambiado. Eres un hijo de Dios. Porque el Espíritu de Dios está en ti. Porque has pasado de muerte a vida. Tienes que tomar estas decisiones. No vamos a emplear ni los métodos o los medios de los incrédulos. No vamos a tomar las determinaciones de los gentiles, de los que no entienden la palabra. Tenemos que tomar decisiones y determinaciones como los hijos de Dios que somos. Tenemos que tomar decisiones como hijos de Dios, no como los incrédulos. No podemos seguir sin tomar decisiones como la gente del mundo. Debes hacerlo a ti mismo. Y lo tienes que hacer por los que te rodean, empezando por tu casa, por tu hogar. No uses tanto tus propias fuerzas. No utilices tu esfuerzo personal. Toma la determinación de la gracia de Dios. Toma esa determinación simplemente. Toma la determinación de creer la palabra, pero que Dios va a cumplirla como ocurrió en el día de Pentecostés. No manejes con esfuerzo, con tus fuerzas, con tu metodología del mundo, de los incrédulos. Utiliza la gracia de Dios. Que hoy podamos tener esta determinación en nuestra vida, pensando en nuestro futuro. Pensemos en nuestro futuro. Por nosotros en primer lugar, por nuestros hijos, nuestra familia, por la iglesia, por la evangelización. Semana que viene, 13, si no recuerdo mal, 13. Vamos a comer aquí, ¿verdad? No ha habido cambios, comemos aquí. Los remanentes, los que vimos la semana pasada, aquí, no es solamente lo saben de memoria aquí, vamos a salir al campo con ellos. Bueno, que sea lo que Dios quiera, determina en tu corazón, acompáñales. No, bueno, Dios hará, Dios. Échate a dormir entonces, porque no va a pasar nada. Determina en tu corazón. Yo voy a salir con ellos. Yo voy a salir con ellos. ¿Vais a dejar que? ¿Qué años tienes, Dani? 9. ¿Amelia? 6. ¿Eri? 8. No digo nada. A mí me daría vergüenza. Tú te ríes, pero a mí me daría vergüenza. 6, 8 y 9 años. Como dicen por ahí lo dejo. Ahí lo dejo. La palabra dice, si vosotros os calláis, ¿qué pasaría? Gracias a Dios, aquí no van a predicar las piedras, porque van a predicar los remanentes. Amén. Dios os bendiga, que determinéis en vuestro corazón vuestra vida para vuestro futuro. Bendigo en el nombre de Jesús. Oremos por los títulos de oración.
Con nuestros títulos de oración, hermano, vamos a comenzar a determinar con nuestras ofrendas.